agradecer a Binman por esta amable invitación a participar en este evento titulado Análisis de reemplazos de activos físicos. De verdad que es una experiencia interesante para mí interactuar con ustedes. Gracias a todos los presentes por conectarse, la motivación, el interés que han mostrado en compartir las experiencias una vez que termine mi presentación en lo que sería esa sección de preguntas y respuestas para poder entonces debatir por algunos minutos sobre este tema tan interesante, como ya lo he comentado, análisis de reemplazo. ¿Cuándo es el momento oportuno para reemplazar los activos físicos? De manera introductoria, el análisis de reemplazo de activos físicos cada día toma mucha más importancia a nivel organizacional debido a la incertidumbre que se presenta por no conocer el momento oportuno, el momento óptimo para reemplazar los activos. La alta dirección se pregunta, ¿teníamos que reemplazar los activos años atrás? ¿Lo debemos reemplazar hoy o lo podemos reemplazar unos años más? Y esa es una interrogante que generalmente no hay respuesta. Y no hay respuesta porque sencillamente no se sigue una serie de pasos, una metodología estructurada, sistemática, que nos permita darnos cuenta cómo se están deteriorando nuestros activos en el tiempo. Y para ello, la recomendación es básicamente montar, estructurar una metodología que nos permita conocer cómo están los costos en el ciclo de vida. Y este es un tema en el cual estoy completamente vinculado a lo que es el análisis de los costos en el ciclo de vida. Pero no es netamente una comparación de alternativas, tal cual como lo muestra el estándar ISO 15663 en sus tres partes o el estándar español 60300-3-3. Es más que el análisis de los costos en el ciclo de vida, es conocer cuál es el momento oportuno comparando necesariamente dos alternativas, una que está instalada actualmente y una que está en el mercado como posible opción para adquirirla. Concepto clave de ingeniería económica, llamamos lo que es el retador y lo que es el defensor, es decir, el que está instalado y el que está en el mercado, en este caso toma el nombre de retador, y el que está instalado como defensor. Entonces, en ese sentido, yo quiero mostrar en esta presentación de una manera muy resumida lo que sería un análisis de reemplazo, los conceptos teóricos, los fundamentos que nos permita a nosotros comprender hacia dónde tenemos que ir para pensar en el reemplazo de un activo. Y finalmente voy a finalizar con lo que es un caso de estudio. Para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros eventos, mi nombre es Edgar Fuenmayor. Soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad. Ya poseo casi 20 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en diferentes sectores industriales, específicamente petróleo, gas, petroquímica, manufactura. Me desempeño como profesor universitario, articulista y conferencista de trabajo en el área de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en universidades y eventos privados de organizaciones y entre otros como consultor e instructor para una firma con base en Dallas, Estados Unidos, donde nos desempeñamos, entre otros aspectos importantes, a llevar a cabo lo que son análisis de reemplazo de activos como una opción para lo que sería la consultoría o la asesoría. En esa empresa actualmente me desempeño como consultor y estoy hablando de la firma de consultoría IBI. El temario para esta presentación lo he desarrollado de la siguiente manera.
5 partes. La primera parte quiero hablar de lo que son las razones para reemplazar un activo físico. ¿Por qué quise colocar las razones para reemplazar un activo físico, señores? Porque generalmente no lo conocemos. Inmediatamente pensamos que un activo debe ser reemplazado porque está obsoleto. Y es cuando yo pregunto, ¿a qué llamamos obsolescencia? O porque simplemente el activo todos los días falla, tiene una tasa de falla creciente, pero no es investigada la causa raíz. Y pensamos en que la opción es reemplazo. Y si vamos a reemplazarlo, voy a desarrollar acá de manera introductoria, si reemplazamos el activo al cual no se ha investigado la causa raíz y colocamos un activo nuevo, posiblemente ese activo que acabamos de colocar, igualmente va a ocurrir lo mismo en el tiempo, porque la causa raíz no ha sido atacada. Voy a mostrar algunas de las razones más importantes en base a mi experiencia que he encontrado sobre lo que es el reemplazo de los activos. Luego veremos lo que es el manejo de la incertidumbre en el reemplazo, consideraciones importantes para el reemplazo, modelos de reemplazo para periodo definido e indefinido. En este caso quiero mostrar lo que sería 2 modelos. Uno cuando la vida es finita y uno cuando la vida es finita desde el punto de vista matemático. Solo quiero mostrar lo que es la representación gráfica. Y finalmente un caso de estudio, un caso de aplicación en un sistema de bombeo para que podamos observar entonces cómo sería la construcción del modelo y cómo podemos obtener lo que sería el resultado de cuándo es el momento oportuno para reemplazarlo, es decir, la determinación de la vida útil económica. Quiero iniciar entonces con esta gráfica y hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué pensar en reemplazar mis activos físicos? Acá tengo una gráfica que me muestra lo que son los dólares o unidad monetaria por año. Y tengo 2 curvas, una curva que representa los costos por baja confiabilidad, que es creciente en el tiempo, y una curva asociada a lo que serían los costos de operación y mantenimiento. Y cuando hablo de costos de operación y mantenimiento, específicamente me refiero a lo que es mantenimiento planificado, a lo que son los costos operacionales, como por ejemplo, consumo de combustible, energía, entre otros costos operacionales. Y eso tiende a incrementarse en el tiempo, pero ¿cuándo se incrementan estos costos en el tiempo? Generalmente cuando tenemos costos por baja confiabilidad es porque tenemos una tasa de falla creciente y esa tasa de falla creciente pudiese ser de producto de varias razones, como ya lo comentaba en la introducción. Entonces, aquí precisamente nosotros tenemos que investigar cuál es la causa que nos está llevando a que estos costos por baja confiabilidad se estén incrementando. La ecuación matemática de los costos por baja confiabilidad es básicamente lo que es la frecuencia de falla o la tasa de falla por unidad de tiempo. En este caso se hace de manera anualizada por lo que serían los costos directos e indirectos. Quiere decir entonces que los costos por baja confiabilidad pueden verse influenciados por la frecuencia de falla o por los costos directos e indirectos. Es directamente proporcional. Entonces, cuando la tasa de falla se incrementa, nosotros estamos en presencia de una aceleración de los costos por baja confiabilidad. Si nosotros investigamos y encontramos la causa raíz de por qué se está dando esta tasa creciente, inmediatamente lo que tenemos es que activar un plan de acción para eliminarla y que no vuelva a ocurrir. En algunos casos ya es por uso y condición normal del activo. Hay un deterioro, hay un envejecimiento, hay cambios en el contexto operacional y eso pudiese entonces presentarse como un incremento acelerado de los costos por baja confiabilidad. Y de igual manera, los costos de operación y mantenimiento. Entonces, esto pudiese ser una de las razones que nos pudiese llevar a pensar en el reemplazo de un activo. Sin embargo, eso hay que validarlo, porque la alternativa que esté disponible en el mercado posiblemente tenga un comportamiento similar a esto y luego vamos a llegar a la conclusión, ¿sigo con el que está instalado o me voy a la alternativa que está en el mercado? En esta gráfica quiero mostrar lo que sería el ciclo de vida de un activo de manera muy general, donde tenemos 2 zonas. La zona del CAPEX, que son los costos de capital, y ahí tenemos lo que es el diseño, el comisionamiento o lo que es la puesta en marcha del activo hasta que entra a la etapa de operación normal, lo que es el OPEX. Y en la etapa de operación normal tenemos los costos operacionales. Ahí están los costos por baja confiabilidad.
mantenimiento planificado, mantenimiento que ocurre a una frecuencia mayor a 1, como por ejemplo, mantenimiento mayor. Tenemos los costos de energía, tenemos algún otro costo, por ejemplo, los costos asociados al mantenimiento predictivo y cualquier otro elemento de costo que podemos considerar al momento de llevar a cabo lo que sería la construcción de este ciclo o de este horizonte económico. Y finalmente ya tenemos lo que es la desincorporación, la retirada del activo. Ahí va entonces lo que sería un costo asociado, que es el último valor que tenemos asociado a lo largo del ciclo de vida. Entonces, en este caso, tenemos una serie de elementos que se pueden presentar a lo largo de un horizonte económico. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que considerar. Y es precisamente en este modelo donde la data toma mucha importancia, porque quizás al momento del análisis tenemos buena data asociada a los costos de capital, pero ya cuando estamos en la etapa de operación, no tenemos la data suficiente porque no hay una cultura del dato en la organización que nos permita poder llevar a cabo algún tipo de estimación, algunos pronósticos de cómo serían estas tasas de fallas en el tiempo, cómo se van a comportar los costos en el tiempo. Y eso, por supuesto, puede repercutir en lo que sería la aplicación de estos modelos matemáticos. Entonces, en esta lámina básicamente lo que muestro son las zonas del CAPEX y la zona del OPE. Y la zona del OPE, como podemos observar, es la zona más larga a lo largo del ciclo de vida del activo. Posibles razones para considerar el reemplazo de un activo físico. Voy a mostrar solo 8, pueden haber otras. Confiabilidad o riesgo, la muestro de primero porque es la que generalmente toma más importancia. ¿En qué sentido? Que pensamos que la confiabilidad disminuye en el tiempo y por eso pensamos que la mejor opción es el reemplazo total del activo. Desempeño disminuido, comienza a disminuir lo que sería la eficiencia del activo. Gastos de capital, restricciones o regulaciones que exigen el reemplazo del activo de manera oportuna. Cada cierto tiempo debe reemplazarlo, porque hay regulaciones que lo exigen de esta manera. En algunas naciones exigen cada cierto tiempo el reemplazo de un activo para evitar catástrofes, fallas que son catastróficas, que pueden generar fallas generalmente hasta consecuencias de una manera que pueden ser cuantificadas de manera muy grande, como por ejemplo explosiones que pueden incluso generar muertes en alguna organización. Y eso, por supuesto, exige el reemplazo oportuno de estos activos. Pero para ello tenemos que tener un seguimiento, un análisis meticuloso de lo que es el comportamiento en el tiempo del activo. Afectación social a la parte del hombre, cambios en el contexto operacional. Acá hay un tema importante porque tenemos un activo que está diseñado para cumplir una función primaria y funciones secundarias específicas bajo un contexto operacional específico de presión, temperatura, caudal, pH, densidad, entre otras variables de proceso, e incluso el régimen operacional. Está diseñado para que trabaje cada cierto tiempo y durante un régimen operacional en cuanto a las horas de operación específicas. Y eso, por supuesto, que puede cambiar en el tiempo, incluso el fluido de trabajo puede cambiar. Y si esas condiciones cambian, el contexto operacional cambia, el activo reacciona fallando, y es porque él no está en capacidad de poder trabajar, operar bajo ese nuevo contexto operacional. Entonces, ahí tenemos que irnos al reemplazo porque hay un cambio en el contexto operacional y debemos ubicar un activo que se pueda adaptar a ese nuevo contexto operacional. Luego tenemos aspectos de logística, los repuestos. En algunos casos, algunos fabricantes de partes y repuestos deciden ya no tener más producción de algún producto específico y deciden hacer un cambio, un rediseño, una reingeniería y por supuesto notifica, mira, ya yo no tengo más producción para esa máquina. Debes irte entonces a lo que sería el nuevo producto que tenemos en el mercado, quizás un cambio tecnológico. Y ahí es donde tenemos entonces que decidir si continuamos con este producto y buscamos la manera de repararlo con algún otro tipo de repuesto o sencillamente nos vamos a la recomendación del fabricante, que es básicamente hacer un salto por un cambio tecnológico. Y finalmente lo que sería la obsolescencia, que puede ser tanto técnica como económica. Y esta obsolescencia en algunos casos el mismo fabricante nos emite una carta donde nos está notificando de que ya no hay alguna otra producción o servicio de asesoría en el cuanto a reparaciones para un equipo en específico y debemos necesariamente hacer lo que sería el reemplazo del activo.
Veamos ahora lo que es la relación de la incertidumbre con el reemplazo. Podemos preguntarnos, ¿cuándo es el momento oportuno para reemplazar el activo? No lo sabemos. Ya yo comentaba en la introducción, posiblemente el activo tenía que haber sido reemplazado 10 años atrás, o lo podemos reemplazar hoy, o debemos reemplazarlo 10 años luego. ¿Cuándo es el momento oportuno? Comparándolo desde el punto de vista económico. Comparando dos alternativas desde el punto de vista económico, podemos entonces conocer el momento oportuno. ¿Es viable retardar el reemplazo del equipo más tiempo? Si la respuesta es sí, es posible, pero de verdad debemos hacerlo. Es decir, podemos postergarlo un año más. Ahí lo va, prácticamente la decisión la va a liderizar lo que es el costo en el ciclo de vida. Cuando veamos el caso de estudio, voy a mostrar la curva, si lo hacemos antes o si lo hacemos luego del punto óptimo, qué pasa en cuanto a los costos en el ciclo de vida, que es lo que de verdad penaliza a la organización. ¿Cuál equipo reemplazar? Cuando hay varios que requieren ser reemplazados y el presupuesto es limitado. Ahí tenemos que establecer una jerarquía. Podemos tener 20 equipos, 10 equipos, 15 equipos que nos indican que ya debemos reemplazarlo y hay que hacer una jerarquización en función a lo que es el índice de prioridad de reemplazo, que está basado en lo que es la consecuencia y lo que es el costo del reemplazo. Y eso nos va a permitir obtener cuándo es el primero y cuándo es el último. Podemos jerarquizarlo en función a qué, a la consecuencia y al costo de la adquisición de ese activo. ¿Cómo podemos jerarquizar nuestros activos considerando lo que sería el impacto económico? ¿Qué opciones existen en el mercado? ¿Aún están disponibles los mismos equipos o hay un cambio tecnológico disponible? Generalmente, cuando nosotros vamos a hacer el análisis del reemplazo, debemos ubicar una opción en el mercado. En el mercado podemos obtener una opción que es igual a la que está instalada desde el punto de vista técnico, las mismas características técnicas porque el contexto operacional no ha cambiado y consideramos que puede ser el mismo, o posiblemente ya no está la opción en el mercado. Y debemos entonces evaluar la opción que tenemos actualmente con una opción en el mercado diferente. Pero esa opción que está en el mercado, ligeramente diferente, pudiese tener costos en el ciclo de vida que pudiese llevarnos a pensar al momento de tomar la decisión que no debemos tomar esa opción en el mercado, sino continuar con la que está instalada. Pero eso solo lo podemos saber cuando comparamos los costos en el ciclo de vida, de tal manera de poder definir si es económicamente rentable mantener un tiempo más el activo que está instalado o nos vamos entonces con el activo que está en el mercado. En el mercado, por supuesto, un activo va a tener un costo de adquisición y es lo que generalmente la alta dirección toma como consideración, lo que es el precio de compra, el costo de adquisición e instalación. Y vemos que a lo mejor puede ser muy costoso adquirir un activo en el mercado y decidimos mantener un tiempo más el activo en operación. Pero ¿qué pasa con ese activo que está en el mercado? Posiblemente sea costoso, pero en el tiempo, en la parte de los costos operacionales, los costos son bajos comparados con la alternativa que está instalada. Entonces, no podemos tomar decisiones basándonos en el precio de compra. Tenemos que analizar los costos en el ciclo de vida. ¿Cuáles serían los aspectos influyentes en el reemplazo desde el punto de vista financiero? El desempeño actual del equipo instalado. El equipo que está instalado actualmente, nosotros debemos tener un comportamiento en el tiempo. Es la curva que yo mostraba al comienzo, donde tenemos una tasa de falla creciente y esa tasa de falla creciente nos indica de que algo no está bien. Entonces, ¿cómo se está deteriorando el activo? ¿Cuál es su desempeño actualmente? ¿Cómo está su eficiencia? Que nos permita a nosotros tomar decisiones y compararlo. Y de igual manera necesitamos tener lo que es el activo en el mercado y de igual manera el desempeño del activo que está en el mercado como una opción. ¿Cuál es la velocidad de deterioro con el tiempo del equipo que está instalado? Esa velocidad de deterioro es la que me refiero a lo que es el desempeño. Tenemos una tasa de falla creciente, pero ¿qué tan acelerada es la tasa de falla? ¿Con qué velocidad se está dando el deterioro?
Y eso, por supuesto, al momento de estimarlo, tenemos 2 fallas por año o tenemos 4 fallas por año por un mismo modo de falla crítico. Eso nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. ¿Cómo se estima el desempeño en el tiempo de la alternativa en el mercado, disponible en el mercado actualmente? Cuando tenemos una opción en el mercado, esa opción en el mercado debemos de evaluarla. ¿Y cómo vamos a estimar? Consultamos al fabricante, ellos tienen referencia generalmente de cómo se comporta su activo en operación y nos puede indicar cómo sería su tasa de falla. Esa es una referencia que podemos considerar. Lo otro que yo generalmente recomiendo es evaluar un equipo similar bajo el mismo contexto operacional. ¿Por qué es importante el contexto operacional? Porque es donde se va a desempeñar el activo y es allí donde ese activo va a poder cumplir con sus funciones primarias y secundarias. La velocidad de deterioro con el tiempo de las alternativas disponibles en el mercado, es decir, cómo se me va a deteriorar el equipo nuevo, también va a tener un deterioro. Ese deterioro, por supuesto, la velocidad tiene que ser menor a la del equipo que está instalado, porque de lo contrario queda entonces en desventaja el equipo que está en el mercado. El precio de compra de la alternativa en el mercado, es decir, del activo nuevo, es importante para el análisis, pero en algunas ocasiones me indica, mira, pero el precio de compra del equipo que está instalado es importante. En lo absoluto, no es importante para los modelos que vamos a estudiar. Lo que es importante es el precio de compra de un activo nuevo, porque es una inversión. Lo que ya se realizó como un desembolso de dinero para el equipo que está instalado ya quedó en el pasado, ya eso de verdad que fue posiblemente recuperado. Ese dinero ya prácticamente fue recuperado, fue retornado a la organización. Entonces ya ahí no nos preocupamos por eso, pero sí por el desembolso de dinero del equipo que tenemos entonces como alternativa en el mercado. ¿Qué es la vida útil económica? Es el tiempo óptimo a partir del presente donde se debe realizar el reemplazo del equipo instalado por una alternativa nueva. Es decir, desde hoy hacia el futuro, esa sería la vida útil económica. O desde hoy al pasado, ¿cuál sería la vida útil económica? Es decir, desde hoy al punto más bajo de la curva, que es el punto de inflexión de esa curva, nos indica cuál es la vida útil económica. En esta gráfica podemos observar que el punto más bajo de esta curva está aproximadamente en el valor número 4, es decir, en 4 años. Quiere decir que la vida útil económica está en el año 4. No debemos reemplazarla hoy. Debemos dejar el equipo 4 años más instalados en operación. Y en el año 4 reemplazamos este equipo por la alternativa que está en el mercado. Hacerlo luego de los 4 años, fíjense cómo los costos se van a incrementar y vamos a quedar entonces en desventaja y va a haber una penalización económica en la organización. El cálculo de la vida útil económica de un equipo depende de los siguientes criterios. El equipo instalado actualmente es mejor que la opción en el mercado. Si la diferencia es considerable, tenemos más vida útil económica. Si el equipo instalado se incrementa con el tiempo considerablemente, entonces tendremos menos vida útil económica. Si el deterioro de la opción disponible en el mercado se estima muy creciente, entonces tendremos más vida útil económica porque queda en desventaja la opción que está en el mercado. El deterioro se estima que es creciente, es acelerado. Entonces la recomendación es continuar con el equipo que está actualmente instalado. Si el precio de compra es muy elevado de la alternativa que está en el mercado, entonces tendremos más vida útil económica. Es decir, vamos a tener equipo un tiempo más en operación porque la opción o la única opción o las opciones que evaluamos en el mercado son muchas más costosas desde el punto de vista de inversión inicial. Para conocer la vida útil económica, debo disponer de una alternativa en el mercado para compararla con mi equipo instalado actualmente. Esto puede implicar situaciones como el equipo instalado ya no está disponible en el mercado. Eso puede ocurrir. Debemos entonces irnos a otro fabricante
o algún cambio tecnológico. La opción en el mercado puede ser igual al actuar. Eso sería lo ideal. En el caso que el contexto operacional no haya cambiado, la opción que está en el mercado posiblemente sea la misma que tenemos instalada actualmente. La opción en el mercado puede ser mejor al actuar, es decir, hay una actualización, hay un rediseño posiblemente de esa marca comercial que nos permita evaluarla desde el punto de vista financiero. La opción en el mercado puede ser diferente debido a cambios tecnológicos y de instalación. El contexto operacional ya cambió y se debe seleccionar una alternativa con los nuevos requisitos. Lo que comentaba en cuanto a las razones para pensar en el reemplazo. Cambia el contexto operacional, inmediatamente nosotros tenemos que evaluar si el diseño de nuestra máquina está para trabajar bajo ese contexto operacional. En cuanto a lo que sería la capacidad inicial y el funcionamiento deseado por parte del usuario o dueño del activo. El funcionamiento deseado por parte del usuario o dueño del activo debe ser menor a lo que es la capacidad inicial. Cuando el funcionamiento deseado supera la capacidad inicial, ya ahí no se genera lo que es un margen de deterioro y por supuesto no hay mantenimiento que pueda lograr garantizar la confiabilidad en el tiempo. Estos son principios de RCM. Entonces, en este caso es importante evaluar el contexto operacional y que sus variables o condiciones operacionales no cambien en el tiempo. ¿Cuál es el resultado del cálculo de la vida útil económica? Podemos tener dos resultados. Al hacer el cálculo de la vida útil económica, podemos tener los siguientes resultados. La vida útil económica ya expiró. El reemplazo debe hacerse de manera inmediata. Ahí vemos la curva. Vemos como el punto más bajo, ahí nos indica que es hoy, pero posiblemente no es hoy, es años atrás. La otra opción que podemos obtener es que el reemplazo óptimo esté en N años a partir de hoy, es decir, en el futuro, siendo N la vida útil económica. En la curva podemos observar como el punto más bajo de la curva está aproximadamente en 4 años, es decir, que debemos dejar el activo 4 años más en operación. ¿Cuál es el resultado del cálculo de la vida útil económica? Las opciones de reemplazo con sus costos y desempeños aproximados pueden ser las siguientes. Conservar el equipo instalado actualmente, esa puede ser una recomendación. Reemplazar por un equipo similar en el mercado o reemplazar por un equipo mejor en el mercado. Quiere decir que yo puedo comparar mi alternativa que está instalada por una opción en el mercado que puede ser idéntica y me puede decir, mira, deja el que está instalado o te baja ese cambio, es decir, lo reemplazas por uno, pero por uno igual. O puedes compararlo con una opción diferente y la recomendación es reemplázalo, pero por una opción diferente. Entonces, eso va a depender de la comparación que nosotros realicemos en base a lo que serían los costos a lo largo del ciclo de vida. Veamos entonces el primer modelo matemático llamado periodo definido. Gráficamente lo que observamos son dos curvas. La curva asociada a los costos de operación y mantenimiento anuales del equipo actual es una curva ascendente. Esa curva en un momento específico vamos a obtener un valor de salvamento de reventa en el caso que exista, que aplique, y en ese año, cuando se da el valor de salvamento de reventa, se da lo que es la inversión inicial de una alternativa nueva. Y esa alternativa nueva también tenemos que evaluar lo que son los costos de operación y mantenimiento anualizados, porque como ya lo he comentado, el modelo nos exige comparar los costos de operación y mantenimiento anualizados tanto de la alternativa que está instalada actualmente como de la opción en el mercado para poder ubicar el punto óptimo desde el punto de vista económico para reemplazar este activo. Y este modelo básicamente lo que nos muestra es eso. ¿Cuáles son las variables a analizar o variables o las variables de entrada a este modelo matemático? Los costos de operación y mantenimiento del equipo actual, el valor de salvamento, el precio de compra, el costo de adquisición e instalación de un equipo nuevo y los costos de operación y mantenimiento de manera anualizada de una alternativa nueva. Estas son las variables que debemos introducir, al igual que, por supuesto, la respectiva tasa de descuento, y la tasa de descuento no es más que la tasa de interés a la cual está
dispuesto un accionista o inversionista de arriesgar el dinero. Entonces esa tasa de descuento, una tasa de interés que está especificada en el departamento de finanzas de cada organización y que es característica para cada proyecto en particular. Entonces esa tasa de descuento nos va a permitir descontar los flujos de caja proyectados al año correspondiente para calcular la respectiva figura de mérito como es el valor presente neto y luego el costo anual equivalente a través de lo que es un factor de recuperación de capital. Y eso nos va a permitir comparar alternativas de diferentes vidas. Veamos entonces otra gráfica asociada al modelo de periodo definido. Si el equipo que está instalado actualmente lo dejamos en operación, ¿qué pasa con él? Sus costos van a incrementarse en función al tiempo. ¿Y qué pasa con la alternativa que está en el mercado? Esa alternativa que está en el mercado inicialmente puede tener costos muy elevados, pero que si dejamos el equipo que está instalado un tiempo más en operación, esos costos que están asociados al equipo nuevo van a disminuir en función al tiempo. ¿Cuál sería el punto óptimo para reemplazarlo? No es el punto de intersección de estas dos curvas. El punto de intersección de estas dos curvas lo que nos representa es precisamente que en ese año, aproximadamente 12 años, tanto el costo de la alternativa nueva como el costo de la alternativa actual es el mismo. La suma punto a punto de estas dos curvas nos da una tercera curva que es prácticamente el valor presente total del reemplazo. El punto más bajo de esta tercera curva es el punto óptimo. Es decir, la vida útil económica en esta gráfica es 7 años. Debemos dejar el activo 7 años en operación y luego nos vamos al reemplazo. Si lo hacemos antes de los 7 años, tenemos unos costos elevados comparándolo con el punto óptimo. Y si lo hacemos luego de 7 años, tenemos costos elevados comparados con el punto óptimo. Entonces, la recomendación es mantener el equipo que está instalado 7 años y luego ir al reemplazo por esa alternativa que tuvimos como análisis o de comparación. Luego tenemos otro modelo que es el periodo indefinido. Este periodo llamado indefinido, como diferencia del periodo anterior, es que el periodo anterior generalmente aplica cuando la vida útil del activo, es decir, la función principal del activo o función primaria del activo cesa en el tiempo. Posiblemente la función se requiere para un periodo finito, para 10 años, por ejemplo, y en 10 años el equipo se va a desincorporar. Pero ya cuando no ocurre ese escenario, sino que la vida del activo no es finita, sino que puede existir más de un reemplazo porque la función del activo se requiere por un tiempo prolongado, en ese momento tenemos que pensar en varios reemplazos. Entonces ahí ligeramente el modelo cambia porque tenemos prácticamente que construir lo que sería la comparación de los costos de operación y mantenimiento del equipo actual y lo vamos a comparar con los costos de operación y mantenimiento del equipo nuevo. Ahora, eso nos va a indicar en qué momento debemos tomar la decisión. Hasta ahí es el mismo modelo. Pero ¿qué pasa para hacerlo de manera cíclica? Existe desde el punto de vista matemático lo que hemos llamado un factor de perpetuidad. Ese factor de perpetuidad me permite entonces convertir lo que sería el reemplazo que inicialmente se hace 1 a 1, lo vamos a hacer de manera perpetua en el tiempo, es decir, nos va a indicar cuándo es el momento oportuno. Y en el caso de estudio voy a mostrar la comparación cuando lo hacemos para un periodo definido y cuando lo hacemos para un periodo indefinido. Veamos el caso de estudio, el caso de aplicación. En este caso tenemos un sistema de bombeo y el enunciado dice de la siguiente manera. Se dispone de un sistema de bombeo de agua de enfriamiento de proceso, el cual está conformado por una motorbomba, la cual fue instalada hace 11 años, es decir, ya tiene 11 años en operación. Este conjunto presenta una tasa de falla creciente y por ende un aumento de los costos de operación por baja confiabilidad. Recientemente se ha propuesto el reemplazo de dicho arreglo en lugar de hacer el mantenimiento acostumbrado. Ya se decidió hacerlo. Desde el punto de vista gerencial, se recomienda ir al reemplazo. Se requiere determinar la vida útil económica del conjunto
y evaluar si es rentable el cambio del arreglo o el mantenimiento de los mismos es la opción correcta mediante un análisis de costo de ciclo de vida. La estructura de costos, operación y mantenimiento del equipo actual y el equipo nuevo se muestra en la siguiente tabla. Nos dan el costo de reemplazo asociado al equipo nuevo, a la alternativa en el mercado. Nos dicen que es aproximadamente $107,750 y nos dan la tasa de descuento del 10%. Acá tenemos los costos de operación y mantenimiento del equipo actual y los costos de operación y mantenimiento del equipo nuevo. Ya yo les comentaba en la parte teórica que es importante tener esta lista. Generalmente el análisis de reemplazo se limita porque no se dispone de esta estimación de los costos de operación y mantenimiento. Posiblemente se tenga una buena base de datos, un histórico que nos permita hacer estimaciones para el equipo que está instalado. Pero ¿cómo hacemos con el equipo nuevo? El equipo nuevo también tenemos que hacer una estimación. Si observamos acá los costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas, observamos que los costos de operación y mantenimiento para el equipo actual son superiores considerablemente comparándolo con el equipo nuevo. Es decir, que ya desde el punto de vista de los costos en el tiempo, la alternativa nueva aparentemente es la mejor opción, porque vamos a tener costos más bajos en el ciclo de vida. Sin embargo, no puedo tomar decisiones solamente con observarlo. Debo comparar las dos alternativas en el tiempo, considerando lo que es el precio de compra y el descuento de los elementos de costo en el ciclo de vida, para luego calcular las respectivas figuras de mérito, como es el valor presente neto y el costo anual equivalente. Como resultado, una vez que aplicamos el modelo, obtenemos que el reemplazo debe hacerse para un periodo definido en 3 años. ¿Qué pasa con los costos totales de reemplazo? Obsérvense que el punto más bajo de esa columna está en el año 3. Hacerlo antes o hacerlo luego del año 3 nos indica que los costos son crecientes. Entonces, en este ejercicio podemos observar que el momento óptimo para reemplazo es el año 3. Pero si aplicamos lo que es un factor de perpetuidad y lo hacemos como un análisis para un periodo indefinido, obtenemos que el reemplazo se debe hacer a los 17 años. Entonces, fíjense cómo en este caso podemos manejarlo y aplicar uno u otro modelo para conocer cuándo es el momento oportuno. Es decir, tenemos que dejar el equipo un tiempo instalado y luego irnos a la opción que está en el mercado como alternativa. Cuando hacemos análisis de reemplazo, el análisis de reemplazo lo que nos indica es que debemos reemplazarlo, más no si lo vamos a reemplazar, porque eso forma parte de una toma de decisión de la alta dirección de la empresa. Cuando en la opción que obtengamos del análisis de reemplazo es mantener el equipo un tiempo más en operación, la recomendación desde el punto de vista de ingeniería económica es que en un año evaluemos si hay algún otro retador u otra opción en el mercado que nos permita compararlo y irnos entonces a lo mejor un reemplazo antes de esos 3 años. Pero si cuando hacemos el análisis de reemplazo, la recomendación o el reemplazo debe hacerse de manera inmediata, hasta ahí llegó el análisis. Dejamos el equipo instalado durante un tiempo y luego podemos entonces pensar en un reemplazo cuando se comiencen a dar las razones que ya hemos mostrado como importantes para pensar en el reemplazo de un activo. Desde el punto de vista gráfico, acá tenemos entonces la curva asociada a los costos del ciclo de vida del equipo nuevo y los costos del ciclo de vida del equipo actual. Y la suma punto a punto de las dos curvas que me da entonces la tercera curva, y el punto más bajo de esa tercera curva es el punto de inflexión y nos dice que entonces es en 3 años. No hay que hacerlo antes, no hay que hacerlo luego. En 3 años debemos reemplazar nuestro activo físico. Y para el caso del periodo indefinido, fíjense que el punto óptimo está en el año 17. Antes no debemos hacerlo, luego no debemos hacerlo. En el punto óptimo, que en este caso es 17 años. Veamos unas conclusiones, ya cerrando la presentación. Para tomar decisiones acertadas en materia de reemplazo se debe manejar la incertidumbre y la data débil. Importante, generalmente no se tiene una buena data, como ya le he comentado. La data es débil, no es una data dura y genera cierto nivel de incertidumbre. La complejidad matemática para el manejo de riesgo e incertidumbre es bastante alta.
El manejo de temas culturales es otro punto importante, puesto que normalmente los ingenieros priorizan la parte técnica, la parte financiera. Generalmente se toman decisiones pensando que es la mejor opción desde el punto de vista técnico, pero ¿qué pasa con los costos en el ciclo de vida? No se considera. Y para que una alternativa pueda ser adquirida, tiene que ser técnicamente factible, económicamente rentable y presupuestariamente viable. Es vital y crítico establecer claramente las diferencias entre obsolescencia tecnológica y necesidades de negocio. La elaboración de los análisis de reemplazo se deben realizar de acuerdo a un equipo multidisciplinario que aporta su valiosa experiencia. Es decir, mucha información en el caso de que no esté como una fuente de información dura, debemos recurrir a lo que es el juicio de expertos, a la opinión de expertos, que posiblemente sea una data blanda, pero nos permite llevar a cabo el análisis considerando la experiencia de esas personas que han operado y han mantenido el activo físico por un tiempo prolongado. El intervalo óptimo de reemplazo se incrementa si la tasa de descuento se aumenta. Acá quiero compartir con ustedes bibliografía importante, respetando el derecho de autor, y información valiosa que ustedes pueden consultar para profundizar sobre el tema que he tratado durante este webinar de análisis de reemplazo de activos físicos. Por su atención, muchísimas gracias. Acá quiero compartir con ustedes mis contactos, mi correo personal, mi correo corporativo y la página donde pueden ubicar información asociada a la empresa a la cual represento. Y muchas gracias por su atención.